un hombre que preservó las raíces de sus ancestros, un hombre que luchó por la libertad de su pueblo. Esta es la historia de un guerrero feroz que se enfrentó a un ejército poderoso. Después de años de sangrienta lucha contra el ejército, el jefe apache Jerónimo se ve obligado a abandonar su tierra, pero Masai, el guerrero más orgulloso de la tribu, se niega a aceptar la derrota, logrando escapar del tren de prisioneros que le conduce hacia un nuevo destino, una reserva. Solo, apenas vestido, sin armas, sin comida, se propone regresar a su hogar, a una enorme distancia del punto en el que se encuentra. Iniciará un largo viaje enfrentándose a las inclemencias y arrancando su sustento de los lugares por los que pasa, evitando granjas y poblados, y sostenido por su indomable voluntad, logra su propósito sin ser visto. La proeza le lleva un año entero, pero su desafío no ha hecho más que comenzar, y poco a poco se irá construyendo su leyenda. Apache es un western estadounidense estrenado en 1954, dirigido por Robert Aldrich y protagonizado principalmente por Burt Lancaster, Jean Peters y Charles Bronson. La película está basada en la novela Broncho Apache, escrita por Paul Whitman en 1936. A principios de los años 50, ciertos directores se comprometieron con sus películas a tratar al indio como un ser humano. Apache, junto a Flecha Rota, película estrenada en 1950, es el inicio de un cine comprometido al honor de los grandes guerreros indios. Y realmente existió un guerrero apache llamado Masai, que escapó de un tren y regresó a su tierra natal. Sin embargo, es dudoso que tuviera la estatura y los ojos azules como el actor Burt Lancaster. La productora de la película presionó al director para grabar un final más optimista, pues el primer final se consideró muy duro, en el que el hermano de Masai, Hondo, le mató en una caza. Apache es un acercamiento a la figura del indio hasta entonces nunca visto en el cine, el último guerrero apache, un hombre luchador por la libertad y las señas de identidad de su pueblo. Y Lancaster consigue una inolvidable y perfecta interpretación de Masai, transmitiendo toda la fiereza y nobleza del personaje. El propio Aldrich haría en 1972 otra magnífica película con esta temática, La venganza de Uzana, repitiendo Burt Lancaster como protagonista. La película fue un gran éxito en taquilla y obtuvo muy buena crítica, y el mismo año Aldrich dirigió la siguiente película, Veracruz, con Burt Lancaster, interpretando a un bandido que se alía con Gary Cooper en México. Y hasta aquí el final del vídeo, nos vemos, hasta pronto.